Buen día, bienvenidos, bienvenidas. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy acá. En un momento voy a presentarme, vamos a dar 2 minutos más para que las personas que aún no se han conectado puedan integrarse con nosotros. Muy bien, buen día. Tengan todos y todas, gracias por unirse el día de hoy a este seminario virtual. Es un gusto estar con ustedes acá. Vamos a empezar y me voy a presentar para que me puedan conocer y también en un momento pues abriré el espacio para que puedan presentarse ustedes también ahí en el chat. Tenemos dos opciones. Una es el chat para que ustedes puedan presentarse, hacer algunos comentarios, y hay también una opción para hacer preguntas específicamente, ¿verdad? Preguntas y respuestas. Esa opción está allí, tiene que aparecer allí en su pantalla, así que si tienen alguna duda, alguna pregunta en el desarrollo de este espacio, pues pueden hacerla directamente allí. Vamos a dejar el chat para otros comentarios. Si podemos avanzar a la siguiente, Verónica. Pues muy bien, hola a todos, todas. Mi nombre es Abdiel Cabrera y me gustaría comenzar compartiendo algunos datos importantes de este proyecto. Social Development Direct es un proveedor líder de servicios de alta calidad, innovadores, expertos en investigación y asistencia para el desarrollo social. También somos una empresa técnica con más de 5 años de experiencia trabajando con el sector privado para abordar los riesgos de violencia y acoso por razón de género, incluido el trabajo con varias instituciones de inversión financiera en la región y en otras partes del mundo también. Estamos comprometidos a ayudar a las organizaciones para prevenir y responder a la explotación, el abuso, el acoso y todas las formas de daño. Y para este proyecto de capacitación hemos participado en el diseño e impartición, ¿verdad?, de capacitación para otras empresas, fondos de inversión e instituciones financieras de todo el mundo, para que puedan comprender e identificar los riesgos de violencia y acoso por razón de género dentro de sus carteras. El día de hoy vamos a estar cubriendo este tema, que es muy importante, y ya vamos a ver de qué se trata. Así que antes de empezar, quisiéramos compartir algunas instrucciones con ustedes, si me pueden ayudar con la próxima diapositiva. Muy bien. ¿Qué hacer y qué no hacer durante este espacio, verdad? ¿Qué hacer, verdad? Pueden levantar la mano, ¿verdad? Durante los tiempos asignados para preguntas y respuestas. Vamos a tener 2 secciones, ¿verdad?, en este espacio virtual, y al final de cada sección vamos a dejar un espacio para que ustedes puedan hacer sus preguntas. Pueden usar el cuadro de preguntas y respuestas para hacer cualquier pregunta que tengan durante el desarrollo del espacio. Probablemente no podamos atender todas las preguntas, ¿verdad?, pero trataremos de responder tantas como sea posible. Pueden usar el chat para hacer comentarios específicamente, ¿verdad? Y en un momento de presentarse, veo que algunos ya se están presentando, muchas gracias. Y los subtítulos están disponibles también, ¿verdad?
ahí pueden hacer clic en los 3 puntos en la barra superior, ¿verdad? Y escoger idioma y voz, y luego en subtítulos, si por alguna razón necesitaran utilizarlos. El seminario virtual será grabado, ¿verdad? Y posteriormente vamos a compartir un correo con ustedes, ¿verdad? Con más información. ¿Qué no hacer? Si me puedes ayudar, Verónica, con la siguiente. ¿Qué no hacer durante este espacio? No teman, ¿verdad?, en compartir sus puntos de vista. También eviten compartir cualquier información confidencial o cualquier nombre o situación específica que ustedes puedan relacionar con los temas que vamos a estar abordando el día de hoy. También evitemos, ¿verdad?, crear distracciones en el grupo y no distraernos, ¿verdad?, con otro trabajo. Tenemos hora y media nada más, ¿verdad? Es muy poco tiempo, hay mucho que cubrir, ¿verdad? Y trataremos de hacerlo de la mejor forma. Les pedimos no levantar las manos fuera de las sesiones de preguntas y respuestas, ¿verdad? Para que podamos mantenernos enfocados en el contenido. No usar el chat, ya lo habíamos mencionado, para preguntas. Y bueno, creo que están su video y su micrófono están deshabilitados, ¿verdad? Pero en algún momento, ¿verdad?, podríamos abrirlos, ¿verdad? Si la oportunidad se da. Pero les vamos a pedir entonces que puedan mantener su atención en la presentación. Siguiente. Y algunos ejemplos, ¿verdad?, de que ustedes vamos a hablar aquí, ¿verdad?, de violencia y acoso por razón de género, incluyen algunos detalles, ¿verdad?, que pueden ser un poco complejos, ¿verdad?, para algunas personas de asimilar, ¿verdad? Les pedimos, por favor, que tomen su tiempo, ¿verdad?, traten de tomarlo con calma, y si tienen preguntas pueden plantearlas, ¿verdad?, en el espacio correspondiente. La siguiente, por favor. Muy bien, ya veo que varios se están presentando, así que por favor les pido, ¿verdad?, que puedan compartir también allí en el chat una cosa que esperan del seminario de hoy, que esperan, digamos, aprender, conocer el día de hoy en este seminario. Y les voy a pedir también que sigan presentándose, ¿verdad?, su nombre, de qué país son, ¿verdad?, a qué organización pertenecen. Y quisiera leerlos, ¿verdad? ¿Qué esperan el día de hoy? Una cosa que esperen el día de hoy, pueden usar el chat de comentarios para hacerlo sin problema. Yo los leo. Ok, recibir mejores prácticas de cómo manejar estos temas en mi organización. Mejores prácticas para abordar el tema. Bienvenida, Yendi, Brenda, Lourdes. Bienvenida también. También tenemos aquí a personas de Panamá, Nicaragua también, Heidi, Erika, bienvenidas. Lucero, bienvenida. Carlos, bienvenido. Muy bien. Algo que esperen, ¿verdad? Algunas personas ya mencionaron que esperan de este seminario. ¿Alguien más? Entender formas de diferentes acosos. Perdón, que a medida que ustedes escriben, me mueve el chat. De acoso basado en género que no haya podido reconocer antes. Gracias. Recomendaciones de la ruta de atención para casos que pueden presentar. Aprender sobre cómo ayudar a personas que puedan estar pasando por una situación complicada. Gracias, Edison. Bienvenidos y bienvenidas. Entonces, pues muchas gracias, ¿verdad? Veo que hay bastante interés, ¿verdad? Eso es muy importante para nosotros. Como les decía, tenemos un tiempo corto, tal vez no podamos cubrir todo lo que quisiéramos, pero sepan que vamos a tratar de responder la mayoría de preguntas que tengamos, y las que no podamos responder, esperamos hacer un seguimiento posterior a este espacio. Entonces vamos a ver ahora cuáles son los objetivos, ¿verdad?, de esta sesión. Si me ayudas, Verónica, con la siguiente. Bueno, tenemos dos básicamente. El primero es introducir conceptos básicos relacionados con el abordaje de la violencia y acoso por razón de género y su impacto en los negocios. Y el segundo es enfatizar la importancia de gestionar la violencia y acoso por razón de género en el lugar de trabajo, en función de los estándares internacionales y de los requisitos, ¿verdad?, de las instituciones financieras de desarrollo. Entonces, estos dos puntos serán los que nos concentremos el día de hoy.
no vamos tal vez a profundizar en algunas cosas, pero esperamos tener la oportunidad de hacerlo más adelante. Al final vamos a abrir un espacio para que ustedes nos puedan compartir qué más quisieran, qué otro tipo de apoyo quisieran recibir en este tema, ¿verdad? O qué más quisieran aprender sobre el tema. Así que eso nos ayudará a tener una mejor idea de cómo dar algún seguimiento con sus organizaciones. La siguiente. Y la agenda del día de hoy, ¿verdad? Estamos empezando 9 de la mañana Centroamérica. Probablemente hay una diferencia horaria, ¿verdad? Según el país donde están. Estamos empezando con las presentaciones, ¿verdad? Y luego iniciaremos con el módulo 1, donde nos introduciremos, ¿verdad?, en los conceptos clave del abordaje de la violencia y el acoso por razón de género. Vamos a tener un espacio al final de ese módulo para que ustedes puedan hacer sus preguntas. Y luego pasaremos al segundo, donde nos enfocaremos en la importancia de la gestión de la violencia y acoso por razón de género en el lugar de trabajo, ¿verdad? Hay algunas prácticas que otras organizaciones como la de ustedes ya están implementando. Y al final, pues, compartiremos algunos mensajes claves con los que ustedes quisieran, con los que quisiéramos que ustedes se quedaran el día de hoy, y abriremos otro espacio para preguntas y respuestas. Muy bien. Bienvenidos, bienvenidas a quienes se han sumado en los últimos momentos. Muy bien, podemos avanzar. Vamos a empezar entonces con el primer módulo. Esto es la introducción de los conceptos clave del abordaje de la violencia y acoso por razón de género. Recuerden que pueden ir haciendo sus preguntas utilizando específicamente el espacio para preguntas y respuestas asignado, y dejar el chat para los comentarios únicamente. Así que vamos a hablar un poco ahora de qué es, ¿verdad? ¿Qué es entonces la violencia y el acoso por razón de género? Si me ayudas, Verónica, con la siguiente. Y también, por favor, perdón, antes de avanzar, si hay algún problema con mi audio, con mi video, por favor, déjenlo en los comentarios, coméntenlo, ¿verdad? Para que podamos resolverlo inmediatamente. Les agradeceré mucho con eso. Muy bien, ¿qué es entonces la violencia y acoso por razón de género? Es un término general o sombrilla, ¿verdad?, que se utiliza para describir una amplia gama de comportamientos no deseados, ¿verdad? Puede tomar muchas formas y puede involucrar uno o una combinación de los comportamientos enumerados en esta diapositiva, en lo que ustedes ven en pantalla. Por ejemplo, incluye agresiones sexuales graves, ¿verdad?, o violaciones, pero también otro tipo, ¿verdad?, de incidentes como la oferta de beneficios a cambio de favores sexuales. También incluye, por ejemplo, comentarios y bromas de tipo sexual, o el envío de correos electrónicos o mensajes de texto explícitos no deseados, o imágenes o algún contenido. En algunos casos puede no ser sexual, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser algún tipo de abuso económico. Vamos a mencionar unos ejemplos a continuación. Y puede ser un incidente único o puede ser un patrón de comportamiento, es decir, puede ser algo que sucede una única vez o que sucede de manera periódica o recurrente. Es importante asegurarse que todos los miembros, ¿verdad?, de la fuerza laboral, del personal, tengan una idea clara de la definición de violencia y acoso por razón de género. Como se mencionó anteriormente, algunos de estos comportamientos se normalizan en los contextos, ¿verdad?, por cultura, ¿verdad?, a veces por compañerismo, ¿verdad?, por amistad. Tendemos a normalizar algunas conductas, ¿verdad? Por ejemplo, comentarios sugerentes no deseados pueden destacarse como bromas, ¿verdad?, o lo que nosotros llamamos comúnmente bromas en doble sentido, pero pueden crear un entorno hostil o irrespetuoso para las mujeres o para los hombres también. Algunos ejemplos, ¿verdad?, si me ayudas a avanzar con los siguientes puntos en la diapositiva. Vamos a hablar, por ejemplo, de abuso económico, donde los perpetradores, ¿verdad?, las personas que... perdón, si regresamos, Verónica, a la anterior. Gracias. Sí, hablamos del abuso económico, y qué se trata es donde las personas restringen el acceso a recursos financieros o de otro tipo a los trabajadores, ¿verdad? Por ejemplo, se reciben un salario inferior al acordado, ¿verdad? O, por ejemplo, alguien en su familia puede acosar a su pareja, ¿verdad?, en el lugar de trabajo, o cargarla con otras tareas, ¿verdad?, que afectan su trabajo remunerado.
También existe lo que nosotros conocemos como el abuso psicológico, ¿verdad? Que puede ser verbal o no verbal. En este tipo de abuso también se incluye la intimidación o lo que conocemos a veces como el bullying, la humillación pública o hacer declaraciones que puedan dañar la reputación, ¿verdad? De la persona o excluirla, ¿verdad? De actividades o decisiones grupales. La violencia física, esta es más fácil de reconocer, ¿verdad? Y pues puede representarse a través de golpes, empujones, bofetadas, ¿verdad? O otro tipo de, de, de abuso, ¿verdad? O de forma física. También la explotación sexual, ¿verdad? Este es el abuso y acoso, por ejemplo, puede corresponder tocar, frotar, rozar el cuerpo de forma ofensiva o inapropiada, hacer o compartir imágenes sexuales, ¿verdad? No importa, ¿verdad? Si son imágenes generadas ahora con la inteligencia artificial, ¿verdad? Que es algo que está surgiendo actualmente. Puede ser una agresión sexual o violación, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser que algún supervisor ofrece beneficios que se supeditan a la prestación de algún servicio de favor sexual. Y es importante entender que la violencia de acoso por razón de género ocurre en un continuo no jerárquico donde hay formas más y menos violentas de daño, es decir, que puede ocurrir en diferentes niveles en la organización y no necesariamente de una única forma, sino que, como vemos, ¿verdad? Como lo he mencionado, puede tomar muchas formas, ¿verdad? La discriminación también de género está incluida dentro de la comprensión de la violencia y el acoso por razón de género. Es importante poder rastrear esto en nuestras empresas y organizaciones porque uno, es dañino, ¿verdad? En sí mismo para la persona y para la organización, y dos, debilita y puede crear un entorno en que los perpetradores se sienten cómodos, ¿verdad? Para pasar a formas más violentas de daño. Una persona no inicia, ¿verdad? Con un daño mayor, ¿verdad? Inicia con acciones pequeñas, ¿verdad? Que van aumentando gradualmente si se le permite. Los procedimientos disciplinarios y la respuesta deben ser proporcionados al daño causado, y esto es muy importante, ¿verdad? Dentro de la violencia y el acoso por razón de género. Por ejemplo, la discriminación puede incluir una conversación con la persona que ha discriminado a otra, ¿verdad? O una advertencia, ¿verdad? Un correo electrónico o alguna carta, por ejemplo, ¿verdad? Entonces vemos que hay diferentes formas en las que se manifiesta y asimismo van a haber diferentes formas en las que se puede sancionar y abordar, ¿verdad? Dependiendo de la situación. Ahora sí, avanzamos a la siguiente, por favor. Muy bien. Hay una variedad de factores que causan la violencia y acoso por razón de género, ¿verdad? Algunas son causas fundamentales o estructurales, ¿verdad? Y se refieren a los factores que crean desequilibrios de poder que permiten a las personas cometer violencia y acoso por razón de género, ¿verdad? Algunas de estas causas estructurales incluyen el género y las normas sociales, las jerarquías sociales, los roles, ¿verdad? Que asignamos como sociedad al hombre, a la mujer, las creencias en torno a la clase, la raza, ¿verdad? El color de la piel a veces, ¿verdad? Estos se sienten a nivel individual, pero también dentro de una comunidad o un espacio familiar, por ejemplo, y más ampliamente también en las organizaciones. Vemos también que hay factores de riesgo, ¿verdad? Que inciden, ¿verdad? En la violencia y acoso por razón de género y nos referimos a factores específicos en el entorno de un individuo, ¿verdad? Que pueden aumentar su riesgo de experimentar violencia y acoso por razón de género. Puede ser, por ejemplo, si la edad de la persona, ¿verdad? Su estatus, ¿verdad? Si es casado o soltero o es madre o padre soltero, por ejemplo, y entre estos otros factores similares. La violencia y acoso por razón de género es una de las muchas consecuencias de las normas sociales y de género desiguales y los desequilibrios de poder, ¿verdad? Las causas estructurales tienen un impacto directo en el individuo y los factores de riesgo que enfrenta, es decir, depende del contexto, ¿verdad? La persona puede ser más o menos vulnerable, puede afectarle más o menos alguna situación, ¿verdad? Algún incidente de violencia y acoso por razón de género. Los entornos que limitan la autonomía y la voz de algunos grupos que normalizan estas actitudes violentas y discriminatorias a menudo son propensos a la violencia y acoso por razón de género, es decir, cuando no tenemos un espacio seguro que nos permite poder hablar, poder levantar la mano y denunciar estas cuestiones, ¿verdad? Esto puede dar la pauta a que las personas sigan comportándose de esa manera o que se cree esta cultura de abuso dentro de las organizaciones.
Algunos de los factores incluyen, por ejemplo, el nivel de violencia en el contexto, ¿verdad? A veces hay situaciones que hacen que las personas sean más o menos violentas, por ejemplo. Hay situaciones incluso que pueden ser muy externas, por ejemplo, el tráfico, ¿verdad? El aumento del tráfico y el tiempo que hacemos en el tráfico causa un estrés en las personas y este es un problema estructural, ¿verdad? Pero de alguna manera empieza a afectar los entornos también donde nos desarrollamos y donde nos relacionamos con otras personas. Estos, como les decía, no necesariamente son una responsabilidad directa de la empresa o la organización, pero son cuestiones que debemos entender y tomar en cuenta para ver cómo esto puede afectar internamente en nuestra organización. La siguiente, por favor. Entonces, la violencia y acoso por razón de género se da principalmente porque existe una dinámica desigual de poder, ¿verdad? Hay personas que tienen más poder que otras, ya sea por una jerarquía, ya sea por un estatus, ¿verdad? Ya sea por género, por su edad, etcétera. Y entonces vemos que la violencia de género es esa violencia o el acoso que se dirige a las personas o que afecta de manera desproporcionada a las personas debido específicamente a su sexo o su género. Esta violencia y acoso ocurre en todos los países y en todos los sectores y, por ejemplo, algunos datos es que de cada 3 mujeres, por ejemplo, ha experimentado alguna forma de violencia física o sexual durante su vida. Sin embargo, a pesar de estas, que esto es muy reconocido, ¿verdad? No siempre es obvio o visible a aquellos que lo experimentan o lo presencian directamente. Es decir, que algunas personas pueden estar sufriendo violencia y no verlo como eso, porque lo han normalizado, ¿verdad? Han crecido, ¿verdad? En un entorno que abusa o en un entorno que normaliza el abuso y por lo tanto no son conscientes, ¿verdad? No somos conscientes que a veces podíamos, por acción o por omisión, ¿verdad?, estar ejerciendo algún tipo de violencia, ¿verdad? Algunos otros ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, en América Latina, algunas estadísticas que podemos encontrar es principalmente que la violencia afecta desproporcionadamente, ¿verdad? Más a las mujeres, niños y niñas, ¿verdad?, que a los hombres. Una de cada 3 mujeres, por ejemplo, ha sido víctima de violencia física o sexual. Estos son datos de la Organización Mundial de la Salud. La tasa de homicidios, por ejemplo, entre los jóvenes de 20 a 25 años es 3 veces mayor, ¿verdad?, que la población en general. Esto es a nivel de región, América Latina. Y otro dato es que el 58% de los niños y niñas han sido víctimas de algún tipo de abuso físico, sexual o emocional en nuestra región. La violencia y acoso por razón de género, perdón, es realmente frecuente, ¿verdad? En las relaciones de pareja también. Vemos que un 27% de las mujeres entre 15 y 49 años han sufrido algún tipo de violencia también, ¿verdad? Por parte de su pareja. Entonces vemos aquí que la violencia se da en diferentes entornos por diferentes razones, ¿verdad? Y afecta de manera distinta, ¿verdad?, a las personas que la pueden sufrir. Y eso vamos a hablar a continuación. Si podemos avanzar, Vero. Muy bien, y ahora vamos a hablar de situaciones en las que a menudo se perpetra la violencia y acoso por razón de género. Y esto nos va a ayudar a ser un poco más conscientes y reconocer, ¿verdad?, dónde a veces sucede. Puede producirse en cualquier lugar y en cualquier ámbito de la vida, como lo hemos mencionado. Sin embargo, las empresas deben estar más atentas a la violencia y acoso por razón de género en situaciones en las que tienen cierto grado de influencia. Esto significa que en el caso de las empresas, ¿verdad?, la violencia y el acoso por razón de género pueden afectar a sus trabajadores y en el caso de algunas empresas también a sus clientes o a las comunidades, ¿verdad?, locales con las que se relacionan o con las que trabajan de manera conjunta. En el trabajo, por ejemplo, la violencia y acoso por razón de género puede ser perpetrada por una serie de personas, desde los propietarios de la empresa, directivos, supervisores, ¿verdad?, compañeros de trabajo, o también por aquellos asociados con una empresa, por ejemplo, inversores, compradores, contratistas o algún tipo de proveedores. Dependiendo de la naturaleza del negocio de una empresa y de las actividades que realice, la violencia y acoso por razón de género también puede ser perpetrada durante las interacciones de los trabajadores con los clientes o con los miembros de una comunidad.
La violencia y acoso por razón de género pueden perpetrarse en una serie de situaciones, ¿verdad? Y a continuación daremos un ejemplo. Por ejemplo, en un lugar de trabajo, ya sea en una mina, por ejemplo, en una granja, en una oficina, en un hotel. Por ejemplo, un jefe puede ejercer algún tipo de explotación o puede amenazar físicamente o golpear a las personas con las que trabaja, por ejemplo, en una finca donde se produce algún tipo de materia prima, por ejemplo, ¿verdad? El trato a los jornaleros, ¿verdad? Puede ser un maltrato físico cuando cometen errores o cuando no cumplen con las cuotas que les han asignado. También durante el proceso de contratación en otras empresas, un directivo, ¿verdad? Por ejemplo, en una empresa de construcción podría establecer una relación sexual con una candidata a cambio, ¿verdad? De un puesto de trabajo o de un ascenso dentro de la empresa. Como estos otros ejemplos, ¿verdad? También en alojamientos, ¿verdad? Proporcionados por el empleador cuando hay viajes de trabajo, ¿verdad? Podría ocurrir alguna situación, ¿verdad? De violencia y acoso por razón de género. En lugares donde se paga a trabajadores que tienen descansos o comida, ¿verdad? Utilizan instalaciones sanitarias para lavarse o cambiarse, por ejemplo, en una fábrica, ¿verdad? No sé, tener imágenes explícitas en la pared del comedor del personal o en el vestuario, por ejemplo, esto para algunas personas puede ser ofensivo, ¿verdad? O, por ejemplo, puede crear un ambiente un poco más hostil, ¿verdad? Donde se va generalizando esto como algo normal. También a través de las comunicaciones, ¿verdad? Relacionadas con el trabajo, por ejemplo, un trabajador de una empresa puede enviar mensajes, ¿verdad? Amenazadores o sexualmente explícitos a otro colega o a otra colega porque cree que viste de una manera inapropiada o poco modesta en el trabajo, por ejemplo, ¿no? Durante viajes o eventos relacionados, ¿verdad? Con el trabajo, como pueden ser cursos de formación o visitas, ¿verdad? A otras instalaciones o a otras áreas o zonas de trabajo, ¿verdad? Así como en actividades sociales relacionadas con el trabajo, puede ser convivios, puede ser festividades, ¿verdad? Que se celebran internamente dentro de la empresa, donde no necesariamente, digamos, es un ambiente de trabajo, sino es tal vez un ambiente donde las personas se relacionan de una manera distinta a lo que normalmente hacen en su jornada diaria. Y así podemos ver una cantidad de ejemplos diferentes, ¿verdad? Durante actividades de compromisos con la comunidad, ¿verdad? Organizadas por la empresa, ¿verdad? Durante la prestación de servicios propiamente de la empresa con los clientes, ¿verdad? Puede suceder diferentes tipos de agresiones, ¿verdad? Que pueden darse como esos ejemplos que podemos ver en la pantalla. Y vemos aquí, y probablemente ustedes pueden, según su experiencia, ¿verdad? Imaginar muchos más, o de acuerdo a las actividades que realizan dentro de su empresa, ¿verdad? Pueden identificar algún otro tipo de situación en las que se puede dar este tipo de violencia y acoso por razón de género. Si podemos avanzar a la siguiente. Muy bien. Y para poder comprender esto un poco mejor, ¿verdad? Quisiéramos hacer una actividad con ustedes, ¿verdad? Vamos a hacer una pregunta básica. Y la pregunta es esto violencia y acoso por razón de género? Y mostraremos algunos escenarios en las diapositivas. Y nos gustaría que ustedes puedan responder si consideran que esto es un caso de violencia y acoso por razón de género y responder sí, no o no sé, ¿verdad? Ahí en la pantalla aparecerán las opciones para que ustedes puedan seleccionar y pues anticipo que no hay respuestas incorrectas, estamos aprendiendo, ¿verdad? Y la idea de esta actividad es que ustedes puedan generar un poco más de conciencia y poder identificar algún tipo de situaciones específicas en donde podría darse la violencia y el acoso por razón de género. Así que van a aparecer los escenarios en su pantalla y también van a aparecer las opciones para que ustedes puedan responder cada una de ellas. Y otra vez, no se sientan incómodos si no es la respuesta que esperaban, ¿verdad? Pero estamos aprendiendo. Así que si entienden mis instrucciones, por favor, pueden hacer un comentario en el chat de que todo está claro. Y vamos a empezar con el primer escenario. ¿Lo pueden ver en pantalla? Sí. ¿Me pueden confirmar para saber que no estoy hablando solo conmigo y la computadora? Muchas gracias, Ernie. Gracias, Lucero. Ok. El primer escenario dice así. Un supervisor
de programa que constantemente asigna a una empleada para menos turnos que sus colegas, a pesar de que tienen el mismo desempeño, porque cree que los hombres son el principal sostén de su familia. Esto es violencia y acoso por razón de género, sí, no o no sé. Ahí aparecen las respuestas. Sí. Ok, no sé si todos han podido votar ahí en la pantalla. Le aparece un recuadro para que puedan votar. Ok, ya tengo ahí 28 respuestas. La mayoría de ustedes dice que sí. Tenemos 33 respuestas. Vamos a ver. Esperar unos segundos más para ver si alguien más va a participar. Ok. Efectivamente, ¿verdad? Esto es una situación de violencia y acoso por razón de género, ¿verdad? No hay ninguna razón, ¿verdad? Para que se asignen más o menos turnos a una persona por ser hombre o por ser mujer, ¿verdad? Al final todos tenemos necesidades, ¿verdad? Y estamos trabajando para cubrir esas necesidades. Y si tenemos el mismo desempeño, ¿verdad? Debería haber una distribución más equitativa. Muchas gracias por participar. Vamos a avanzar al siguiente escenario y va a aparecer nuevamente la opción para que ustedes puedan votar. Un colega hombre envía mensajes de texto persistentemente a su compañera de trabajo a través de WhatsApp, pidiéndole que salgan a tomar algo. Ella deja claro que no está interesada en salir con él. Sin embargo, sigue insistiendo y dice, no te hagas la difícil, a otras mujeres les encantaría que las invitara a salir. ¿Esto es violencia y acoso por razón de género? Sí, no o no sé. Los leo. Vamos a ver acá las respuestas. Tenemos, ok, 34 respuestas. Si no, no sé. Muy bien. Efectivamente, ¿verdad? Podría ser considerada una situación de violencia y acoso por razón de género, ¿verdad? Primero, ya ha habido una respuesta por parte de la persona que no está interesada, ¿verdad? Y esa insistencia, ¿verdad? Ese acto recurrente y sobre todo este tipo de comentarios, ¿verdad? Puede ser considerado un tipo de acoso por razón de género, ¿verdad? Y recordemos otra vez, ¿verdad? Tenemos relaciones laborales, profesionales en un entorno laboral y debemos respetar eso en ese entorno. Hay organizaciones que tienen algunas políticas que regulan esto y esa es una de las buenas prácticas para poder promover la prevención de la violencia y el acoso por razón de género. Muy bien, muchas gracias. Vamos a avanzar al siguiente escenario. El escenario número 3. Un compañero de trabajo le da una palmadita en la espalda a una colega cada vez que pasa, incluso después de que ella le haya pedido que se detenga. ¿Esto es violencia y acoso por razón de género? Sí, no o no sé. No sé si tienen, ahí les aparece el recuadro de la pregunta. Ahí está. Muy bien. Y esto otra vez puede ser un compañero hacia una compañera hacia un compañero también. Y muchas gracias por sus respuestas. Sí, esto también es violencia y acoso por razón de género, ¿verdad? Porque ya hay ¿verdad? Hay un comentario de la persona que está recibiendo el toque de que por favor no lo hagan, ¿verdad? Hay personas que se incomodan, ¿verdad? Cuando se viola, ¿verdad? Su espacio, ¿verdad? Personal. Y hacerlo persistentemente, aun cuando ya ha habido
comentario de que por favor no lo hagan, ¿verdad? Obviamente cae en un tipo de violencia y acoso por razón de género. Y estas situaciones pueden ser muy evidentes, ¿verdad? Pero existen, pero a veces las normalizamos, ¿verdad? Lo vemos como cosas que pasan normalmente en el trabajo y a veces hasta terminamos burlándonos de la colega porque es un poco delicada o con el colega porque es un poco delicado, ¿verdad? Y eso solo agrava más, ¿verdad? El tipo de violencia y acoso por razón de género. Avanzamos al siguiente, por favor. Un supervisor le ha pedido que tenga el informe trimestral listo para su revisión el próximo viernes. Has priorizado otras tareas y te has olvidado de esta solicitud. El jueves, antes de la fecha establecida, su supervisor le envía un correo electrónico recordándole que necesita el informe antes del final del día. Usted se siente tenso o tensa y estresado o estresada. ¿Esto es violencia y acoso por razón de género? Sí, no o no sé. Vamos a ver qué piensan. Vamos a ver sus respuestas. Gracias. Tenemos 34 respuestas. Muy bien. Sí, no o no sé. Gracias por sus respuestas. Evidentemente, esto no es una situación de acoso, de violencia y acoso por razón de género, porque es parte, ¿verdad?, de nuestro trabajo tener fechas límite, ¿verdad?, tener entregables clave que tenemos que tener listos para ciertas fechas y es nuestra responsabilidad, ¿verdad?, como trabajadores, para eso nos han contratado, ¿verdad?, de poder desarrollar, desempeñar nuestras tareas de manera eficaz y eficiente, ¿verdad? Por lo tanto, esta situación no correspondría a un tipo de violencia y acoso por razón de género, sobre todo porque hay un trabajo planificado, una solicitud anticipada, ¿verdad? Y no hay ninguna de una forma, digamos, inapropiada, ¿verdad? De parte del supervisor al requerir, ¿verdad? O recordar sobre el entregable. Y vamos con el último escenario, si me ayuda. Perdón, me faltan dos. Vamos con el penúltimo escenario. En las reuniones, un líder de equipo se burla regularmente de un empleado hombre por no ser lo suficientemente hombre para manejar clientes difíciles. ¿Esto es violencia y acoso por razón de género? ¿Qué piensan? Si no, o no sé. Vamos a ver. Pueden emitir su respuesta. Gracias. Muy bien. Gracias por sus respuestas. Evidentemente, ¿verdad? Esto es un tipo de violencia y acoso por razón de género. A veces tomamos este tipo de bromas como normales, ¿verdad? Porque lo hacemos así en, no sé, en nuestros entornos personales, ¿verdad? Pero dentro de un entorno laboral, esto puede ser considerado un tipo de violencia y acoso por razón de género. ¿Por qué? Porque no sabemos el daño que podríamos causar en la persona, ¿verdad? Y como les mencioné antes, vamos a hablar un poco de esas que puede ocasionar, ¿verdad? De la violencia de acoso por razón de género en una persona. Así que ese tipo de comentarios, ¿verdad?, no deberían de ocurrir y por lo tanto es un tipo de violencia y acoso por razón de género. Y ahora sí, el último escenario, si me ayudan, por favor. Un gerente difunde rumores sobre la vida personal de un colega junior, es decir, un colega con menos tiempo en la empresa, insinuando sus relaciones y vida sexual para socavar su credibilidad con los clientes y compañeros. ¿Es esto violencia y acoso por razón de género? Sí, no o no sé. Vamos a ver sus respuestas. Gracias también para los que responden en el chat. Puede ser que algunos tengan algún problema para votar, pero gracias por responder en el chat también. Ok. Evidentemente, ¿verdad? Esto es una situación de violencia y acoso por razón de género. Nadie debería, ¿verdad?, intimidar, ¿verdad? O crear este tipo de situaciones, ¿verdad?, hacia otra persona, ¿verdad? Solo por, no sé, algún tipo de rivalidad o algún tipo de desacuerdo que podría existir, ¿verdad? Todas estas cosas hay diferentes formas de conciliarlo,
pero difamar, ¿verdad? O hacer este tipo de comentarios de un colega o de una colega no es apropiado y por lo tanto corresponde a un tipo de violencia y acoso por razón de género. Así que esos son los escenarios y si ustedes se dan cuenta son situaciones que a veces vemos en nuestro día a día. Probablemente algunos de ustedes ya incluso hayan sido víctimas de alguna de esta situación o por omisión, ¿verdad? Porque también no tenemos esa conciencia, terminamos, no sé, perpetrando algún tipo de situación similar, pero es muy importante que podamos ser un poco más conscientes y sensibles, ¿verdad? A lo que este tipo de situaciones causan en las otras personas y eso es lo que vamos a hablar a continuación, si me ayudas con la siguiente diapositiva. ¿Por qué es importante entonces prestarle atención a la violencia y acoso por razón de género, verdad? Y es porque puede perpetrarse como un acto aislado o como un patrón de comportamiento continuado, ¿verdad? Como vimos en los casos anteriores. Y es importante tener en cuenta que la violencia y acoso por razón de género no siempre implica actos extremos de violencia que tengan un impacto inmediato, ¿verdad? Es decir, una violación, por ejemplo, sexual. Sino algún tipo de otras situaciones más cotidianas como las que veíamos en los casos. Sin embargo, lo que podrían parecer actos de acoso relativamente menores pueden tener un efecto acumulativo, causar a alguien angustia o daños repetidos que se acumulan durante un periodo de tiempo. La violencia de acoso por razón de género puede adoptar diversas formas y la gente tiende a ser más consciente de las formas sexuales de violencia de género, por ejemplo, la violación, el acoso sexual, pero es importante tener en cuenta que la violencia y acoso por razón de género no siempre es explícitamente sexuales de manera específica, sino puede ser de otro tipo de formas, ¿verdad? Y abusos como lo hemos visto ya en la presentación. También puede incluir violencia física como golpes, patadas, ¿verdad? O la amenaza de tales actos. También puede incluir maltrato psicológico, verbal, intimidación, ¿verdad? Así como violencia económica cuando se niega al personal acceso a recursos financieros básicos o se le causa algún tipo de daño. La angustia, la vulnerabilidad, el miedo y la vergüenza que se sienten las personas como consecuencia de la violencia y acoso por razón de género pueden provocar depresión, ansiedad y estrés. Por ejemplo, los compañeros que hacen repetidamente bromas sexuales degradantes o de doble sentido o comparten material sexualmente explícito, esto puede crear un entorno de trabajo en el que los trabajadores se sienten estresados, ansiosos o alterados o incómodos, ¿verdad? En detrimento de su salud mental con el tiempo. Del mismo modo, los trabajadores afectados por violencia y acoso por razón de género pueden temer revelar esta situación a su familia o a sus amigos debido a los estigmas sociales y a la percepción de la violencia y acoso por razón de género, lo que también puede agravar con el tiempo los efectos sobre la salud mental, por ejemplo. Vemos que hay un reporte muy bajo, ¿verdad?, de hombres que sufren este tipo de violencia porque hay un estigma, ¿verdad? Si uno como hombre dice, bueno, a mí me están abusando, me están acosando de esta forma, ¿verdad? Esto puede crear algún estigma hacia uno como hombre y a veces esto tiende a reportarse menos. Pero termina creando, ¿verdad?, un daño conforme el tiempo pasa. El maltrato físico repetido, por ejemplo, cuando un supervisor golpea a un trabajador, diciéndole no sé, de alguna manera, algún tipo de ofensa, ¿verdad?, hacia él o hacia ella, o, digamos, no sé, o algún golpe para que pueda trabajar más rápido, ¿verdad?, dependiendo en el ámbito en el que estemos, puede tener un impacto físico y psicológico también en el largo plazo. Y algunos de los impactos más comunes, ¿verdad?, de la violencia y acoso por razón de género pueden experimentar los trabajadores que sufren violencia incluyen, por ejemplo, impactos en su salud física, causándole lesiones, dolor, ¿verdad?, cicatrices, efectos en la salud mental, depresión, ansiedad o traumas, ¿verdad?, incluido el suicidio. Hay una legislación en Chile, ¿verdad?, que se aprobó a favor de la violencia y el acoso por razón de género en los entornos laborales a causa de un suicidio, ¿verdad?, de una persona que se suicidó por un acoso que sufría constantemente. Para darles un ejemplo, ¿verdad? Y otras repercusiones específicas también en la salud sexual y reproductiva, ¿verdad? De enfermedades venéreas, por ejemplo, enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, ¿verdad?, etcétera. O la reducción del bienestar económico, ¿verdad?, incluida la pérdida de ingresos o del trabajo. Además de los impactos, ¿verdad?, en el sobreviviente o la sobreviviente, también hay impactos en aquellos que presencian o son conscientes o tienen noción de alguna situación de violencia y acoso por razón de género.
algún colega que sabe de una situación que otro u otra colega está experimentando, y esto puede provocar un clima de miedo o un sentimiento de inseguridad, especialmente si los casos se ignoran o se subestiman. Estos incidentes, ¿verdad?, por razón de género pueden tener un impacto en un grupo de personas más amplio, ¿verdad?, que la persona que lo ha sufrido solamente, ¿verdad?, y puede afectar los entornos laborales. Con la siguiente, por favor. Entonces vemos cuál podría ser el impacto de la violencia y acoso por razón de género en las empresas. Hay mayor probabilidad de litigios, por ejemplo, pagos o costos inesperados. Puede llevar a los trabajadores o miembros de la comunidad o clientes a emprender acciones perdón, legales contra las empresas, presentar reclamos de algún tipo de compensación, ¿verdad? Y además estos litigios pueden llevar mucho tiempo y ser muy costosos para las empresas. Especialmente cuando se determina que son responsables de los daños. Dependiendo de la naturaleza del caso y del número de personas involucradas, la compensación puede ser muy alta, ¿verdad? Hay un ejemplo de Forbes en México, ¿verdad?, que estima, ¿verdad?, que en la industria en América Latina, ¿verdad?, el costo de un solo caso de acoso laboral generalmente oscila entre los 200 y los $500,000, ¿verdad?, sin incluir los costos indirectos o de reputación que pueden llevar, ¿verdad? Les mencionaba en Chile, ¿verdad?, la ley Karim, ¿verdad? Esta ley nace, ¿verdad?, a raíz de un incidente de acoso laboral, y es un marco legal, ¿verdad?, que hace más explícita la prevención, la investigación y la rendición de cuentas de los empleadores por por el acoso y violencia en el lugar de trabajo. Además, estas nuevas obligaciones aumentan el riesgo y el costo probable para los empleadores que no actúan, ¿verdad?, de manera consecuente o de manera preventiva, ¿verdad?, incluyendo multas administrativas, indemnizaciones especiales o recursos judiciales, ¿verdad? Y así hay otros países, ¿verdad?, también, sobre todo en América del Sur, ¿verdad?, donde hay este tipo de legislaciones. También entiendo que en México las hay, ¿verdad?, que pueden, que ayudan, ¿verdad?, a contribuir a generar la prevención de la violencia y el acoso por razón de género en el lugar de trabajo. También puede ocasionar operaciones comerciales deficientes e inseguras, ¿verdad?, más allá de los requisitos legales directamente relacionados, ¿verdad?, con la violencia y el acoso por razón de género. También existe una fuerte necesidad moral y ética de prevenir y responder ante la violencia y el acoso, ¿verdad? Especialmente cuando las operaciones de una empresa pueden contribuir, ¿verdad?, a la probabilidad de que ocurra la violencia y acoso por razón de género. Es decir, que la interacción que generan, las actividades que realiza, el contacto que tienen las personas a lo interno, ¿verdad?, puede crear mayores riesgos también. Y si no se aborda, ¿verdad?, dejar que la violencia de género sin abordar puede crear un entorno de trabajo poco saludable e inseguro, reducir la productividad y afectar las operaciones comerciales, ¿verdad?, haciéndolas poco atractivas para los miembros de la comunidad o clientes que se están involucrando. Un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo también aquí en la región. Dice que un informe basado en casos investigados entre 2019 y 2024 señala que el 80% de incidentes, en el 80% de incidentes de acoso, ¿verdad?, laboral, comenzó con bromas o comentarios aparentemente inofensivos que no se detuvieron a tiempo, ¿verdad? Esto es parte de ya estudios que existen en nuestra región. Otro elemento, ¿verdad?, donde puede haber un impacto de la violencia y acoso por razón de género es la reducción de la productividad y la capacidad de cumplir con los objetivos, ¿verdad? Es posible que un trabajador que experimenta violencia y acoso por razón de género deba ausentarse del trabajo para recuperarse de la lesión o asistir a citas médicas. También pueden distraerse, ¿verdad?, debido al dolor o la angustia emocional, ¿verdad?, que se está creando a causa de esta situación en particular, lo que puede afectar la concentración, reducir la calidad del trabajo también. Una empresa que ignora la violencia y el acoso por razón de género también puede tener dificultades para retener a los trabajadores y asegurar que los trabajadores, ¿verdad?, para los turnos y tener que generar trabajo extra para los demás que se quedan.
Perdón, los trabajadores también pueden tomarse un tiempo libre, ¿verdad? Para evitar que alguien los esté acosando, es decir, pueden empezar a evitar a las personas, a evitar el entorno de trabajo, etcétera. Y como resultado, las empresas pueden ver un aumento en la rotación del personal, perder personal calificado o experimentar interrupciones en proyectos y cronogramas o fechas que ya han establecido e incurrir en costos adicionales. Además, otro ejemplo es un hotel en Bacalar, México, ¿verdad? Que fue cerrado por funcionarios después de que varios clientes, ¿verdad? Mencionaron, alegaban abuso sexual por parte de una persona que trabajaba dentro de las instalaciones, aunque no tenía un vínculo directo con esta persona, ¿verdad? Las autoridades cerraron temporalmente el hotel, ¿verdad? Mientras se desarrollaba la investigación y obviamente esto ocasionó pérdidas, ¿verdad? Además de que la cobertura de los medios, ¿verdad? Fue amplia y pudo haber afectado las reservaciones, ¿verdad? De otros clientes en el futuro y la propia reputación de este hotel. Y por último, perdón, la pérdida de confianza del cliente y la reputación dañada. La perpetración de la violencia y el acoso por razón de género y los incidentes maltratados pueden dañar la reputación de una empresa. Los inversores y socios comerciales, ¿verdad? Especialmente las marcas, pueden preocuparse por trabajar con una empresa que no comprende ni aborda los riesgos de acoso por razón de género, ¿verdad? Especialmente si creen que podrían tener un impacto negativo en su propia reputación. Y están bajo un escrutinio cada vez mayor por parte de organizaciones no gubernamentales también, ¿verdad? O activistas o medios de comunicación. Hay un ejemplo, ¿verdad? El Banco Interamericano de Desarrollo, ¿verdad? En una de sus guías para promover la igualdad de género sobre empresas en América Latina y el Caribe, específicamente en su dimensión 6, menciona que prevenir la violencia y el acoso en el lugar de trabajo es una responsabilidad fundamental de las empresas para garantizar entornos de trabajo seguros y que el incumplimiento de esta responsabilidad puede tener consecuencias negativas no solo para las víctimas, ¿verdad? Afectando su desempeño, su progresión profesional y bienestar en general, sino también para las organizaciones. Y hay otra, por ejemplo, otra investigación que se realizó en Estados Unidos que dice que las organizaciones que enfrentan acusaciones de acoso sexual ven sufrir su reputación mucho más que aquellas que han sido, bueno, que han hecho algún otro tipo de transgresiones como la mala conducta financiera. La percepción general es que una denuncia de acoso sexual es indicativa de un problema cultural dentro de la organización, en lugar de un problema de un individuo o un grupo en particular, ¿verdad? Esto es del Harvard, es un artículo en el Harvard Business Review de 2018 y así. Podemos seguir hablando de las posibles consecuencias, ¿verdad? Pero vemos que todo esto podría evitarse, podría prevenirse si tan solo previniéramos, ¿verdad? De manera objetiva, de manera constante y sistemática la violencia y acoso por razón de género. Si me ayudas con la siguiente, por favor. Gracias, Verónica. Bueno, vamos a abrir un pequeño espacio de preguntas y respuestas. Pueden hacer sus preguntas y respuestas en el espacio correspondiente, por favor. No tenemos hasta ahora una pregunta, pero pueden hacerlas ahí en el espacio correspondiente. Recuerden que el chat es para los comentarios solamente. ¿Alguna pregunta? O también pueden hacer algún comentario en el chat. ¿No? ¿No hay preguntas? ¿Todo muy claro? Dicen que si a veces no hay preguntas es por dos razones. O una, porque todo está claro, o dos, porque no, nada está claro. Así que espero que sea la primera. Pero vamos a abrir también un espacio. Muchas gracias, Tania. Vamos a abrir un espacio al final, ¿verdad? Para que otra vez puedan tener el tiempo de hacer preguntas y otra vez, ¿verdad? Durante el desarrollo, ¿verdad? De el siguiente módulo, pueden también hacer sus preguntas sin ningún problema en la sección para cuando llegue el espacio, las podemos abordar correspondientemente. Muy bien. Sí, vamos a compartir después la presentación. Ok, vamos entonces a pasar al siguiente módulo. Gracias, Flor. Gracias, Jessica.
La importancia de la gestión de la violencia y acoso por razón de género en el lugar de trabajo. ¿Por qué es importante? Bueno, ahora vamos a ver, si me ayudas con la siguiente, por favor. Aunque los inversores, las marcas o los bancos de desarrollo y muchas empresas prestan cada vez atención explícita a la violencia y acoso por razón de género, existen también varias normas internacionales que ya las contemplan. Por ejemplo, las instituciones financieras y las empresas que se han comprometido con las normas de desempeño de la Corporación Financiera Internacional, ¿verdad? Ya se han comprometido esencialmente a abordar la violencia y acoso por razón de género, en particular, ¿verdad? En algunas secciones específicas que establecen requisitos para reducir y gestionar los riesgos por violencia y acoso por razón de género, ¿verdad? Y ahí están los ejemplos en pantalla. Por ejemplo, la norma de desempeño 1, ¿verdad? En esta normativa de la Corporación Financiera Internacional, nos dice que debería haber una evaluación y gestión de los riesgos e impactos ambientales y sociales, ¿verdad? Y establece que el proceso de acceso y gestión de los riesgos ambientales y sociales, ¿verdad? A diferencia de la norma 4, ¿verdad? Que tiene en cuenta impactos también sobre grupos vulnerables. La norma de desempeño 2, ¿verdad? Que son, que aborda las condiciones laborales y de trabajo, reconoce que la búsqueda del crecimiento económico a través de la creación del empleo y la generación de ingresos debe equilibrarse con la protección de los derechos básicos de los trabajadores. Esto incluye la promoción de trabajo, promoción de condiciones de trabajo seguras y saludables y la protección y la promoción de la salud de los trabajadores. Y la norma de desempeño número 4 corresponde a la comunidad, salud, seguridad y protección, y esta reconoce que las actividades, equipos e infraestructuras del proyecto pueden aumentar la exposición de la comunidad a riesgos e impactos, y también incluye la necesidad de anticipar y evitar que los impactos adversos sobre la salud y la seguridad de las comunidades y minimizar los riesgos para ellas. Esto es, digamos, una normativa internacional, pero también tenemos el convenio número 190 de la Organización Internacional del Trabajo, ¿verdad? La OIT, que se adoptó en el 2019 y es el primer tratado comercial que reconoce el derecho de todas las personas a un mundo laboral libre de violencia y acoso, incluida la violencia y acoso por razón de género. El C-190, como se conoce este convenio, reconoce que la violencia y acoso por razón de género puede constituir una violación de derechos humanos o un abuso, que es una amenaza para la igualdad de oportunidades y que es incompatible con el trabajo decente. También establece principios y derechos fundamentales y complementarios de los gobiernos, los empresarios, los trabajadores y sus organizaciones representativas. Los gobiernos que han ratificado, ¿verdad?, el C-190 están obligados a establecer las leyes y medidas políticas necesarias para abordar para prevenir y abordar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, en los entornos laborales. Otra normativa internacional son los principios de Ecuador o The Equator Principles, ¿verdad? Algunos conocen en inglés. Y estos principios denotan que las instituciones financieras tienen acuerdos que animan a los clientes a abordar los riesgos e impactos adversos potenciales o reales identificados durante el ciclo de vida del desarrollo de un proyecto. En concreto, el principio 2, evaluación medioambiental y social, exige a los clientes que lleven a cabo una evaluación adecuada de los riesgos medioambientales y sociales y de la magnitud de los impactos de los proyectos propuestos, incluidos los impactos de género desproporcionados. Los principios adoptan un enfoque basado en los derechos humanos, ¿verdad? Por lo que los casos de acoso sexual como violencia, porque lo que toman estos casos de acoso sexual como violación de los derechos humanos en ese ámbito. Así que esto es otra de las normativas. Y las últimas dos, ¿verdad? Los principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos implican que se espera que las empresas respeten los derechos humanos, dispongan de políticas y procesos adecuados para hacerlo. Y los principios operativos especifican que los estados, ¿verdad?, que son signatarios a estos principios, pueda proporcionar la asistencia a las empresas para evaluar y abordar los mayores riesgos de abuso, prestando especial atención tanto a la violencia de género como a la violencia sexual.
Y aquí en América Latina, esto es más específico en la región también, ¿verdad? La Convención de Belém do Pará, ¿verdad? Que se estableció en 1994, donde la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, adoptó la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Esa es la Convención Belém do Pará. Reconociendo el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. La Convención de Belém do Pará es el primer instrumento del sistema interamericano para abordar la violencia contra las mujeres. Así que vemos ahí una serie de legislación y de convenios internacionales, ¿verdad? Que muchas empresas, fondos de inversión, ¿verdad? Inversores están considerando, ¿verdad? Para invertir, para solicitar, ¿verdad? O tener como requisito su cumplimiento para las empresas donde van a hacer sus inversiones. Siguiente, por favor. Muy bien. Los fondos financieros de desarrollo, ¿verdad? Tienen requisitos para abordar la violencia y el acoso por razón de género, ¿verdad? Y estos pueden variar dependiendo de qué fondo se refiera. Pueden tener sus propias especificaciones para abordar la violencia y acoso por razón de género, pero en general abordar la violencia y acoso por razón de género es un requisito social fundamental, ¿verdad? Como parte de los objetivos ambientales y sociales más amplios que ya se tienen, ya que las empresas en las que se invierten no deben cometer violaciones de violencia y acoso por razón de género, ¿verdad? Otro punto es que todas estas instituciones financieras de inversión para el desarrollo se guían por la norma de desempeño, ¿verdad? Que vimos anteriormente, que les exigen implementar un mecanismo de reclamos y medidas para abordar el acoso y la discriminación. Y otro punto es que se puede esperar que las empresas en las que se invierten, ¿verdad?, informen de los incidentes de violencia y acoso por razón de género a sus respectivas instituciones financieras de desarrollo. Esto debe estar en línea con las mejores prácticas de confidencialidad y sobre la base de necesidades de conocimiento o el principio del deber saber, como lo llamamos técnicamente, ¿verdad? Pero en general los incidentes graves deben notificarse dentro de un plazo específico como parte de los requisitos legales y los protocolos de notificación, y esto pues ya es cada empresa según el convenio que tiene, ahí estará especificado ese plazo. Las empresas en las que invierten también deben tomar medidas preventivas y evaluar los riesgos clave de violencia y acoso por razón de género en todas las operaciones comerciales y abordarlos en los sistemas de gestión según corresponda. Siempre se sugiere, ¿verdad?, comunicarse con el fondo de inversión que está trabajando con su empresa, ¿verdad?, para conocer más información relevante, ¿verdad?, y los requisitos que tienen, ¿verdad?, para su empresa, para la inversión que están desarrollando. Así que vemos que ya no solamente existe una legislación, ¿verdad?, que sienta una base, sino que además también hay requisitos ya propiamente, ¿verdad?, que estas organizaciones internacionales de inversión, ¿verdad?, están solicitando a las empresas en las que están invirtiendo. Y bueno, y ahora ya vamos como gradualmente, vamos de más, ¿verdad? Existen todos estos marcos, estos convenios, ¿verdad?, estos requisitos, pero ahora vamos a ver qué pueden hacer las empresas también. Si me ayudas con la siguiente diapositiva. Muy bien, ¿qué pueden hacer las empresas? ¿Verdad? Vamos a dividirlos en dos grandes grupos, las medidas de prevención, ¿verdad?, que son proactivas, y las medidas de respuesta, que son reactivas. Las medidas de prevención, ¿verdad? Algunas medidas transversales de prevención de violencia y acoso por razón de género, ¿verdad? Por ejemplo, pueden ser la capacitación, la gestión de los riesgos, ¿verdad?, es decir, saber cuáles son los riesgos de acoso, de violencia y acoso por razón de género dentro de la empresa y de las actividades o actividades que la empresa realiza y gestiona. Investigación de antecedentes, ¿verdad?, cuando las personas ingresan a la organización, en operaciones, en proyectos o en misiones, independientemente de cuál sea, habrá tener ese background, decimos nosotros, ese chequeo de referencias, ¿verdad?, en las personas que ingresan o que participan en las actividades. Otro punto, ¿verdad?, otra medida es evaluar, monitorear y gestionar regularmente los riesgos de violencia y acoso por razón de género, ¿verdad? En el ideal, si ya tenemos, ¿verdad?, una gestión de riesgos, probablemente tenemos una matriz de riesgos,
o un plan donde se monitorea constantemente cómo evolucionan esos riesgos, ¿verdad? Y qué medidas estamos tomando para mitigar, ¿verdad? Los incidentes que puedan ocurrir, ¿verdad? En relación a esos riesgos. Otro punto es involucrar a las comunidades afectadas. Hay algunas empresas en las que ustedes están que trabajan directamente con comunidades, ¿verdad? O que se relacionan mucho con las comunidades porque desarrollan, no sé, algunos proyectos de infraestructura probablemente, ¿verdad? O hay algún tipo de extracción de materia prima. Entonces es necesaria esa interacción. Y lo que se recomienda siempre es que se involucre a estas comunidades, ¿verdad? En el diseño de mecanismos de prevención y de reporte, ¿verdad? Y que se apoyen esfuerzos más amplios de igualdad de género, violencia, acoso o de violencia, acoso por razón de género. Es decir, generar conciencia, ¿verdad? Sensibilidad en estas comunidades también y que estas comunidades puedan estar conscientes, ¿verdad? También de la normativa que nuestra empresa puede tener respecto a este tema, ¿verdad? Para que puedan informar cualquier situación que se pueda suscitar, ¿verdad? Que vaya en contra, ¿verdad? De esos parámetros establecidos. Utilizar procesos de investigación de antecedentes y contratación, lo mencionamos, ¿verdad? Tener un esquema, ¿verdad? De cómo mapear, digámoslo así, la experiencia de cada profesional que ingresa a la organización, ¿verdad? Sus antecedentes, su experiencia o su desempeño con otras empresas, por ejemplo, ¿verdad? Y saber cómo hacer un chequeo de esas referencias y de esos antecedentes que la persona pueda tener. Hay algunos países que tienen legislaciones que limitan, ¿verdad?, tener esos antecedentes, pero siempre hay formas en las que podemos tener o evaluar, ¿verdad?, a las personas que ingresan a la organización para saber que son personas idóneas, ¿verdad? Y son personas que no han tenido algún tipo de situación previa, ¿verdad?, sobre violencia y acoso por razón de género. Ese es el primer gran grupo, digamos, de medidas, y entre estas podríamos mencionar otras más, pero queremos centrarnos en estas 4 para eh, poder tener el tiempo de abordarlas. Y ahora las medidas de respuesta o las medidas reactivas, ¿verdad? Esto quiere decir que algo ya sucedió y le corresponde a la empresa actuar o responder a esa situación. Establecer, por ejemplo, y probar y alentar el uso de mecanismos de reclamo, ¿verdad? O de detección de incidentes, ¿verdad? Seguros y accesibles, ¿verdad? Es que cualquier persona dentro de la empresa pueda reportar una situación o la sospecha de una situación y eso pueda tener un seguimiento. Otro es capacitar al personal, ¿verdad? No solo para generar conciencia, sino también para saber qué hacer si presencian o sospechan o experimentan violencia y acoso por razón de género. Otro es, si algo ha sucedido, ¿verdad? Y hay una persona que ha sido afectada, proporcionar al sobreviviente, ¿verdad? Es como le llamamos, ya voy a hablar un poco sobre eso, acceso seguro y confidencial a apoyo médico, psicosocial o legal, ¿verdad? Independientemente de cuál sea su participación en el proceso de investigación. Otro elemento importante es la investigación administrativa de casos, ¿verdad? Eso es una investigación, perdón, interna de la empresa y por lo tanto es un proceso administrativo de manera oportuna, justa, confidencial y centrada en el sobreviviente o persona que ha sido víctima, ¿verdad?, del incidente. Responsabilizar a los perpetradores, ¿verdad?, con medidas disciplinarias y evitar el reempleo, ¿verdad? Hay organizaciones que existen esquemas, digamos, donde las organizaciones suben la información, ¿verdad? Y esto evita que personas que tienen una conducta abusadora, ¿verdad?, puedan ser contratados, ¿verdad?, porque probablemente sigan perpetrando este tipo de conductas en otros lugares. Y un último punto esencial es considerar siempre la responsabilidad legal, ¿verdad?, con consentimiento, teniendo en cuenta el reporte obligatorio, ¿verdad? Es decir, siempre habrá una responsabilidad, ¿verdad? Dependiendo cuál sea el tipo de incidente, hay incidentes, de verdad, que pueden ser categorizados como delitos y por lo tanto habrá una responsabilidad de la empresa de responder, de denunciar, ¿verdad?, estas situaciones, ¿verdad? Y lo mejor es siempre tener preparado, ¿verdad?, el cómo lo vamos a hacer, ¿verdad?, con una asesoría legal correspondiente. Y así vemos que existen diferentes cosas que las empresas pueden hacer tanto para prevenir, ¿verdad? Pero recordemos que el riesgo no se elimina, el riesgo solo se minimiza y por lo tanto siempre van a haber, digamos, posibilidades de que alguna situación ocurra y si algo ocurre, la empresa también debería estar preparada para responder y actuar. Muchas gracias. La siguiente, por favor, ¿verdad?
Y aquí vemos entonces, ya vemos algunas medidas, pero bueno, ¿cuáles podrían ser esos riesgos? Podrían preguntarse ustedes. Vamos a hablar de algunas áreas de riesgo, ¿verdad? Y vamos a hablar del riesgo en específico y de cómo podría haber una mitigación, ¿verdad? Un ejemplo de mitigación para ese tipo de riesgos. Por ejemplo, un área de riesgo del reporte, ¿verdad? Y el riesgo en específico es que existe el riesgo que no se utilicen mecanismos de reclamaciones o de que las personas no sepan cómo o por qué utilizarlos, ¿verdad? Si existen ya canales para hacer reclamos o reportes. O que, por ejemplo, su empresa ya tiene un mecanismo, pero no se han recibido ningún tipo de reclamos. Nosotros, ¿verdad? Siempre decimos que nos especializamos en esta área técnica, decimos que no tener reportes es un indicador de que algo no está funcionando, ¿verdad? No necesariamente es que todo está saliendo bien, al contrario, puede ser que el sistema no funciona, las personas no entienden cómo funciona o existen otras razones. ¿Y qué podemos hacer entonces para mitigar este riesgo? Primero, considera una variedad de opciones para reportar, ¿verdad? Un correo electrónico, un teléfono, una persona que pueda ser el punto focal o la persona de referencia. Otra medida de mitigación podría ser considerar la probabilidad de crear conciencia sobre qué reportar, es decir, si ya estamos entrenando a las personas, pues capacitarles, ¿verdad? Sobre cómo pueden reportar, ¿verdad? O cómo pueden informar internamente, ¿verdad? Sobre una situación que está aconteciendo. Veo que están haciendo algunos ejemplos. Voy a terminar con esto y voy a pasar al chat. Un marco de política, es decir, ¿existe o no existe un marco que regule, ¿verdad? La violencia y el acoso por razón de género internamente? Eh, la violencia y acoso por razón de género y los patrones de daño y abuso están normalizados, ¿verdad? En su país, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, soy guatemalteco, vivo en Guatemala y a veces aquí, ¿verdad? Vivimos en medio de riesgos, ¿verdad? Nos criamos en medio de riesgos y por lo tanto nuestra sensibilidad es muy baja al riesgo. Entonces, ¿qué sucede? Es que existe un riesgo de que el personal no sea consciente de sus obligaciones específicas en torno a la violencia y acoso por razón de género o a un código de conducta. ¿Y cuál es la medida de mitigación que recomendamos? Es sensibilizar, ¿verdad? Y formar sobre la política, si existe una, ¿verdad? Y un código de conducta al personal. A veces las políticas quedan allí, ¿verdad? En el cajón, ¿verdad? Pero es importante que estemos constantemente, ¿verdad? Recordando al personal sobre la responsabilidad que tienen, ¿verdad? Y sobre los estándares de conducta esperados, ¿verdad? Hacia ellos como parte de la empresa. Promoción de las políticas por parte del liderazgo. La promoción puede ser en espacios, ¿verdad? En juntas, a través de correos electrónicos, pueden haber materiales impresos, etcétera, ¿verdad? Y la discusión, ¿verdad? A veces hay reuniones de trabajo y podría ser una buena práctica empezar con una conversación, bueno, del código de conducta, qué piensan, cómo lo ven, cómo creen que se aplica o no se aplica, ¿verdad? Y generar este tipo de conversaciones internamente en las diferentes áreas de trabajo. Otra área de riesgo es la participación de la comunidad, ¿verdad? Y existe un riesgo, y aquí existe un riesgo de violencia y acoso por razón de género para los trabajadores que visitan solos a comunidades, ¿verdad? U hogares para vender un producto o para consensuar, ¿verdad? Algún acuerdo o para hacer una visita recurrente para dar seguimiento a algún tema, ¿verdad? Y aquí una medida de mitigación es asegurar que las personas que hacen este tipo de trabajo tengan un número de emergencia o tengan un protocolo establecido para saber cómo, ¿verdad? Actuar en caso de una emergencia, ¿verdad? O si identifican algún tipo de riesgo o si ellos o ellas se sienten en riesgo. Y otra área de riesgo son los recursos humanos, ¿verdad? Y aquí existe un riesgo específico para el personal y los usuarios del servicio si las referencias no consideran el comportamiento de una persona y su enfoque en la violencia de género. Es decir, cuando se están reclutando a las personas no se hacen preguntas específicas o se busca una referencia específica en función de violencia de acoso por razón de género o de incidentes previos, ¿verdad? De violencia de acoso por razón de género. Y aquí, pues, la recomendación es incluir dos referencias en el proceso de reclutamiento, ¿verdad? Específicamente, ¿verdad? Donde se pueden hacer preguntas sobre violencia y acoso por razón de género o su participación o la vinculación de la persona, ¿verdad? En algún incidente previo en la empresa donde laboró anteriormente. O hacer un chequeo de los antecedentes policiales o el historial de antecedentes que pueda tener. En algunos países eso es más fácil que en otros, ¿verdad? Por eso es importante siempre conocer la legislación en el marco legal.
Veo aquí, perdón, voy a tomar mi tiempo porque veo aquí un comentario de José. Dice, en el caso de la realización de un proyecto de construcción, damos capacitación al respecto, pero hay muchos trabajadores y el control del mecanismo de reclamo se hace complicado. Y la investigación de casos, ya que muchos afectados no dan a conocer situaciones de violencia o acoso por miedo a reputación. En este caso, ¿qué podemos hacer para concientizar y proteger al afectado? Bueno, siempre es muy difícil, ¿verdad? A veces tenemos una política, tenemos un mecanismo, ¿verdad? Y está funcionando, pero las personas no son conscientes. Nosotros siempre recomendamos primero sensibilizar, así como el ejercicio que hicimos de casos, ¿verdad? ¿Cómo podemos identificar violencia de acoso por razón de género, ¿verdad? O es esto es o no es un caso de violencia de acoso, para que las personas puedan ser más sensibles, porque lo que les decía, nos criamos en medio de riesgos, ¿verdad? Eh, yo recuerdo, ¿verdad? Crecí en una zona roja, como les llamamos comúnmente aquí en América Latina, en la ciudad de Guatemala, y entonces normalizaba el riesgo, ¿verdad? Estaba rodeado de pandillas y otros grupos criminales, y a veces todo eso y la forma en la que uno se comporta, ¿verdad? Hace que pierda esa sensibilidad. Así que una recomendación es concientizar específicamente cuáles podrían ser esas situaciones usando escenarios, ¿verdad? Como los que les compartimos anteriormente. Eso es uno. Dos, tener una campaña de promoción del mecanismo, es decir, cómo funciona, qué pueden esperar al reportar una situación, cuál es el proceso que la empresa sigue cuando se reporta una situación, porque a veces las personas dicen, bueno, sé que está el canal, sé que está la persona, sé que está el correo, pero no sé qué pasa después, y entonces ese temor al no saber qué pasa, ¿verdad? Nos crea una barrera y no reportamos una situación, un incidente, o puedo sentir con miedo a represalia, ¿verdad? Si reporto una situación, entonces otra vez concientizar o promover el compromiso, ¿verdad?, de la empresa hacia la no retaliación o no recriminación de las personas que reportan algún tipo de violencia de acoso por razón de género. Como un ejemplo, ¿verdad? Gracias. Y aquí nos dan otros ejemplos. Dice, el costo de tener efecto. Exacto, siempre la prevención será siempre la mejor estrategia, ¿verdad? El costo de prevenir es muy bajo, ¿verdad? Y el costo de responder y atender un incidente, como ya vimos, ¿verdad? Puede ser extremadamente alto, ¿verdad? Además del costo reputacional que a veces no es posible medir en términos económicos. Pero gracias, espero que te haya servido el ejemplo compartido. Vamos a avanzar y vamos a dejar el espacio al final para abordar ok, hay una pregunta sobre quejas anónimas. Vamos a abordarla al final para poder avanzar y poder cumplir con el tiempo establecido. Y ahora vamos a hablar de un enfoque central. Si me ayudas, Verónica, con la siguiente diapositiva. Un enfoque centrado en el sobreviviente. Bueno, primero usamos el término sobreviviente, ¿verdad? Porque pone en relieve la capacidad de recuperación, de resiliencia y la capacidad de actuar de la persona, en contraposición, ¿verdad? Con el término víctima que puede reforzar un sentimiento de impotencia entre las personas que sufren violencia de género. Por eso usamos el término sobreviviente. Un enfoque centrado en el sobreviviente significa que vamos a priorizar sistemáticamente los derechos de los y las sobrevivientes de violencia y acoso por razón de género y utilizarlos como punto de partida para las decisiones sobre los esfuerzos para evaluar, prevenir, monitorear y responder a algún incidente que se haya suscitado. Esta es la mejor, es aceptada con la mejor manera de abordar la violencia de acoso por razón de género, y no se trata de una cosa o una actividad, sino de una forma de abordar la violencia de género que pone en primer lugar a la persona, es decir, a la persona que ha sido afectada vamos a consultarle cómo desea avanzar en el proceso, desea participar en la investigación administrativa o no desea hacerlo, desea recibir algún tipo de apoyo ahora o desea hacerlo después, ¿verdad? Ese es el enfoque centrado en el sobreviviente, ¿verdad? Cuando vamos a la persona que ha sido afectada antes de tomar una decisión
para ver cómo se siente, ¿verdad? En esa situación. ¿Por qué? Porque no considerar, ¿verdad? Esta afectación que la persona haya tenido puede crear un daño mayor en la persona. Recordemos que cuando uno ha sido víctima de abuso, a veces no quiere hablar de eso, ¿verdad? A primer momento, a veces toma un tiempo digerir la situación, poder entenderla uno mismo, ¿verdad? Que ha sido afectado y por lo tanto, ¿verdad? Puede haber una situación de estrés allí o de trauma que la persona tiene que resolver antes, ¿verdad? Y esto es poner a la persona allí y a veces estarle constantemente preguntando qué pasó o involucrarla puede crear un trauma mayor si no ha dado un paso, ¿verdad? Para resolver o para poder asimilar lo que ha sucedido. No se trata, como decía, de una cosa, es un enfoque centrado en el sobreviviente, ayuda a reducir el potencial de daños mayores, ¿verdad?, a los sobrevivientes y la probabilidad de mayores riesgos financieros y reputación de las empresas, ¿verdad?, para evitar algún tipo de filtración de la información o de violación de la confidencialidad. Y anclar la toma de decisiones en un enfoque centrado en el sobreviviente redunda, por tanto, en un interés de las empresas y los inversores, es decir, hay un interés genuino en que las personas puedan ser atendidas cuando han sido de alguna manera abusadas o violentadas. Y hay 4 elementos principales. El primero es la seguridad, ¿verdad? Y vamos a ayudar a los sobrevivientes a estar a salvo, ¿verdad? De otros daños inmediatos o represalias, ¿verdad?, que pudieran darse. El segundo es la confidencialidad, ¿verdad? Y aquí es como vamos a mantener la confidencialidad para no afectar, ¿verdad? Y que solo las personas que deben saber conozcan de la situación. El tercer elemento, perdón, es el respeto. Y es que vamos a tratar a los sobrevivientes con dignidad y respeto, dedicando tiempo a escuchar lo que tienen que decir en lugar de apresurarse a actuar, ¿verdad? Por eso es siempre bueno consultar a la persona que ha sido afectada. Esto incluye tratar a los oyentes por igual y sin prejuicios, ¿verdad? Asegurándonos que su experiencia no se descarte injustamente, por ejemplo, porque son jóvenes, porque tienen algún tipo de discapacidad, porque pertenecen a alguna minoría sexual o por su género propiamente, ¿verdad? No vamos a hacer asunciones, ¿verdad?, de lo que ha sucedido porque cada persona lo vive de manera distinta, desde su propia identidad, ¿verdad? Y tenemos una dignidad que respetar. Y por último, es el apoyo o apoyar. Y aquí vamos a permitir que los sobrevivientes tomen decisiones informadas sobre lo que quieren, ¿verdad? Y proporcionarles información sobre las opciones de apoyo disponibles. Esto depende de cada empresa y los recursos que tengan disponibles para apoyar a las personas que han sido víctimas de acoso y violencia por razón de género. Eh, también mantenemos siempre la confidencialidad para, digamos, a veces hay personas que han sido abusadas que no quieren que se hable de esto con ciertas personas, ¿verdad? Esa es una forma también de mantener la confidencialidad y así es como mantenemos, perdón, el enfoque centrado en el sobreviviente, ¿verdad? Cuando se ha suscitado un incidente, ¿verdad?, de acoso y violencia por razón de género. Y para cerrar, y ya voy a abordar algunas preguntas que han hecho acá y pueden ya empezar a hacer sus preguntas en el espacio de preguntas y respuestas. Pero quisiéramos dejarles con 5 mensajes clave, ¿verdad?, de esta presentación que hemos hecho el día de hoy, de este espacio que hemos compartido con ustedes. Y me ayudas, Verónica, con la siguiente. Hay 5 mensajes clave que queremos abordar, perdón, más bien dejarles a ustedes el día de hoy. El primero es que abordar la violencia y acoso por razón de género es un proceso a largo plazo, es decir, no sucede de la noche a la mañana, no se logra solo teniendo una política o un mecanismo de reporte. Todas las empresas se encuentran en diferentes etapas, ¿verdad? O entendiendo cómo hacer avanzar este tema internamente. Número 2, abordar la violencia y acoso por razón de género es algo más que tener una política, ¿verdad? Aunque ese es un comienzo importante, ya vimos aquí. Perdón, hace falta concientización, hace falta, ¿verdad?, gestionar los riesgos, definir medidas de mitigación para esos riesgos, ¿verdad?, y construir una cultura, ¿verdad?, de prevención internamente, donde las personas puedan sentirse seguros, seguras, ¿verdad?, para incluso reportar e informar, ¿verdad?, un incidente o la sospecha de un incidente. A veces la política es solo el primer paso, o es, decimos así, la puerta de entrada hacia un proceso de largo plazo. El tercer punto, o el tercer mensaje que queremos que ustedes se queden el día de hoy es que prevenir la violencia de acoso por razón de género, en lugar de solo responder, es más eficiente y efectivo y ahorra costos, ¿verdad? Ya vimos algunos ejemplos ahí, ¿verdad?
$200,000 hasta $500,000 por un solo caso. Puede costar, ¿verdad? A una empresa, no digamos otra vez el daño reputacional, el daño a la cultura organizacional que sucede, y todo eso terminar afectando a la empresa, inclusive hasta un punto de quiebre. El cuarto mensaje que queremos que ustedes puedan quedarse el día de hoy es que identificar los riesgos de violencia y acoso por razón de género e integrar las mitigaciones en toda su empresa es el primer paso para prevenir la violencia y acoso por razón de género. A veces, como planteaban la pregunta, ¿cómo podemos hacer para concientizar y proteger a los afectados? Bueno, a veces hace falta sentarnos y saber si las personas están entendiendo de qué estamos hablando, ¿verdad? Dar un paso atrás para poder decir, bueno, ¿entienden cómo esto se ve en su día a día? ¿Entienden cómo reconocer violencia y acoso por razón de género o no? Y desde ahí partir, ¿verdad? Para identificar, bueno, cuáles son esas barreras que nos están limitando, ¿verdad? Avanzar en este tema. Y por último, ¿verdad? El mensaje clave que queremos dejar es que siempre deben priorizar los derechos, necesidades y deseos de los sobrevivientes, ¿verdad? Cuando una persona ha sido afectada, hagamos una pausa, ¿verdad? Saber qué necesita la persona, ¿está seguro o no está seguro o segura? ¿Tiene alguna necesidad inmediata específica, ¿verdad? No quiere hablar o no quiere hablar ahora de la situación. Siempre poner a la persona que ha sido afectada, ¿verdad? Porque es él o ella, ¿verdad? Quien sabe cómo se siente, ¿verdad? Quien está procesando la situación y por lo tanto debemos de siempre enfocarnos, ¿verdad? En su dignidad, ¿verdad? Y en respetar sus derechos, porque ya ha sido violentado o violentada, ¿verdad? Por alguna situación. Estos son los 5 mensajes que nosotros quisiéramos que ustedes puedan quedarse el día de hoy, ¿verdad? Es un proceso de largo plazo, es más que una política, ¿verdad? Involucra otros elementos. Prevenir siempre va a ser la mejor estrategia. Identificar los riesgos y abordarlos, ¿verdad? Toma tiempo, ¿verdad? Y a veces es necesario dar un paso atrás, pero es necesario hacerlo y siempre tener a las personas que han sufrido este tipo de violencia en la centralidad de nuestra respuesta a ese incidente. Esperamos que estos mensajes sean de utilidad para ustedes y que sean claros, y quisiéramos cerrar con una actividad y ya proceder al espacio de preguntas y respuestas. Si me ayudas con la siguiente diapositiva. Y la actividad se basa en identificar necesidades de violencia y acoso por razón de género en mi organización. Vamos a darles un espacio, creo que aparece no sé si está allí, puedes colocarlo ya, ahí está. Pueden ahí colocar su respuesta sobre qué medida de manejo de la violencia y acoso por razón de género les gustaría obtener más información. Sobre qué tema o qué medida abordada, ¿verdad? Durante este espacio ustedes quisieran tener más información. Ahí tenemos una respuesta solamente. Yo no puedo ver la respuesta, así que vamos a esperar unos momentos. Voy a responder la pregunta que está aquí en el chat y luego pueden seguir haciendo preguntas en el espacio de preguntas y respuestas. Dice, ¿qué opina? Dice Ann, ¿se debería aceptar quejas anónimas en el sistema? Claro que sí, ¿verdad? ¿Por qué? Las personas a veces no quieren figurar, ¿verdad? Sobre un incidente, tal vez porque no son ellos o ellas los principales afectados, o porque son ellos los principales afectados, ¿verdad? Cualquiera de las dos. Cuando no hay se está empezando a construir, ¿verdad? Un sistema que previene la violencia y el acoso por razón de género, las personas pueden tener esta incertidumbre de qué va a pasar, ¿verdad? Y no sé si reportar, pero hay cosas que dicen, no, esto lo tengo que reportar. Entonces, dar la opción de que sea de manera anónima, ¿verdad? Es muy importante, ¿verdad? Para que puedan así empezar a fluir. Y tal vez no podemos tener mayor detalle, ¿verdad? Y es importante hacerles ver a las personas que hacerlo de manera anónima es posible, pero tiene limitaciones o nos va a limitar de abordar la situación porque no vamos a saber a quién acudir, ¿verdad? Para poder tener más información. Pero nos va a ir generando indicadores y ayudar a generar datos, ¿verdad? Eso es muy importante. Y podemos tal vez identificar situaciones. Bueno, tal vez decimos, no podemos saber de qué se trata o de cuándo ocurrió, pero podemos decir, bueno, vamos a hacer una evaluación, ¿verdad? De las actividades que se han dado, o vamos a hacer una capacitación o concientización con el personal porque vemos ahí un problema
Al final, el reporte nos sirve para varias cosas, pero principalmente para identificar cómo las personas o los empleados están percibiendo, ¿verdad? La violencia y el acoso por razón de género. Y también, perdón, para identificar brechas, ¿verdad? Que pudieran estar, estar allí presentes, ¿verdad? En nuestra organización. Ok, ahí sobre la pregunta sobre qué medida de manejo de la violencia y acoso por razón de género les gustaría obtener más información, dicen ahí política, sobre la política, la sensibilización es uno de los temas fuertes, sobre la confidencialidad, sobre el abordaje de los casos, sobre la respuesta, sobre el comité. Ok, gracias por compartir. Y aquí tengo otra pregunta. Puedes seguir compartiendo, ¿verdad? Y podemos pasar a la siguiente diapositiva si me ayudas, pero antes de terminar, que ya estamos justo en el tiempo, eh, voy a preguntar, y si pasas, antes de, voy a responder esta pregunta, solo si pasas al formulario, queremos pedirles ahí su retroalimentación. Va a aparecer un código QR en la pantalla ahora. Si me ayudas, Vero, con la siguiente. Por favor, tómense el tiempo, les tomará 3 minutos, ¿verdad? Responderlo. Pueden escanearlo con su teléfono móvil, los va a llevar a un formulario de retroalimentación que va a servir para poder dar seguimiento, perdón, a este espacio. Y termino respondiendo esta pregunta. Si recibo un caso y el afectado pide a la empresa manejarlo al 100% confidencial, incluso elige a las personas de la empresa con quien tratar el tema, ¿cómo aborda el reporte de la agencia financiadora sin transgredir esta confidencialidad? Ok, uno es, digamos, anonimizamos, ¿verdad? El reporte, no vamos a decir quiénes son las personas, no los vamos a llamar por nombre y apellido, vamos a decir el sobreviviente 1, el sobreviviente 2, el testigo 1, el testigo 2, el presunto abusador, ¿verdad? Y los denominamos de esas formas, ¿verdad? Esto ya es un proceso de respuesta o de investigación informamos, ha acontecido esta situación, ¿verdad? Ya tenemos noción, hemos tomado estas medidas de prevención y estos son los pasos que vamos a seguir. Así que esa puede ser una forma, digamos, de informar a la institución financiera para que pueda estar, puedan conocer, ¿verdad? Que ha acontecido esta situación, pero sin transgredir esa confidencialidad. Ok, estamos sobre el tiempo, ¿verdad? Les agradezco mucho su espacio. Aquí tengo otras preguntas. Dice el caso, realización de un proyecto, aquí los tenemos. Creo que ya creo que respondí a estas preguntas. Si hay más preguntas, creo que el espacio, perdón, el formulario nos da ahí algunos espacios, podemos para hacer comentario, podemos hacer un comentario para que nosotros podamos darle un seguimiento. Y pues no me queda más que agradecerles el tiempo, la atención. Perdón, ha sido un privilegio para mí poder compartir el día de hoy con ustedes. Espero que podamos vernos en otro espacio, ¿verdad? Ya sea eh, alguna de sus empresas o varias empresas en conjunto, pero sepan que estamos para apoyarles y vamos a enviarles un correo de seguimiento a este espacio. Así que, si no hay nada más, les agradecemos el tiempo, el espacio y les deseamos un feliz resto de semana. Muchas gracias y que la pasen bien. Gracias a ustedes por participar. Por favor, no dejen de responder la encuesta, por favor, se los vamos a agradecer. Hasta la próxima.
Muchas gracias. Y por favor, no dejen de responder el formulario. Vamos a tener